Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Tal como le decíamos, ya tenemos aquí a la viuda del doctor Mateo Aquino Febrillet, la señora Rita Solís, a su abogado José Parra Báez. Altagracia. Bueno, el país ha expresado no solo su descontento, su inquietud ante el hecho de que Blas Peralta fuera favorecido por segunda vez con un tratamiento especial, luego de ser imputado por un homicidio. Pero en este caso se trata de un homicidio que ocurrió en la vía pública, de un homicidio en el que él se autoinculpa en una serie de comunicaciones y del homicidio del profesor Mateo Aquino Febrillet. Así que vamos a escuchar de primera mano a su viuda, la profesora Solís, para que nos diga cuál es su sentimiento, y al abogado para que nos diga qué se va a hacer. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Gracias por invitarme al programa. Realmente me siento consternada, me siento humillada, me siento que no soy dominicana. El trato que se me está dando como ciudadana, cuando una prueba es tan contundente ahí, tan clara, le están permitiendo a ese monstruo, porque diría que es un monstruo, no lo conozco porque nunca he tratado con él, que sea favorecido con un privilegio. Pero señor, eso es terrible. ¿Cómo es posible que la justicia dominicana esté actuando así? Yo le pido a la justicia dominicana que se pongan en mis zapatos y que si al procurador hoy, cuando llegue a su casa, se encuentra que le matan a su esposa o que le matan a su mamá o que le matan a un hijo, ¿qué él haría? Yo le pregunto eso a él. Él me llamaba a mí ayer. ¿La llamó? Sí, me llamó. ¿A qué hora? Sí. ¿A qué hora? Como a las 7 de la noche. Sí, que me sorprendí porque él debió haberme llamado antes de tomar esa decisión para ver qué yo opinaba, donde me prometía que Blas está enfermo, que esto y que el otro y que el otro. Señor procurador, yo soy bioanalista, como le dije por teléfono, permítame hacerle una hemoglobina glucosilada a Blas Peralta y una glucosa, pero además de eso, y todos esos presos que están en la cárcel en esas mismas condiciones, gente con SIDA, gente tuberculosa, gente muriéndose, ¿por qué no le dan ese mismo trato? ¿Por qué la justicia tiene que ser asesión de personas? ¿Por qué? Entonces, a esa familia dominicana que tienen que tienen sus presos, que yo sé que son muchos, gracias a Dios que hoy hay un precedente para que todos sean trasladados para allá, se le dé el mismo trato. Con esto no quiero decir que voy a negociar la muerte de mi esposo, claro que no. Profesora, ¿alguna vez se han comunicado con ustedes? Porque en ocasiones anteriores en el que el señor Peralta ha sido imputado de una acción delictiva, los familiares de las víctimas han recibido algún tipo de presiones, ya sea, se dice que en algunos casos han sobornado a la familia, se dice que en otros casos las han intimidado. El hecho de que la fiscal del distrito dijera aquí, porque lo dijo ahí sentada donde usted está, que la fiscalía también había recibido emisario. ¿Ha pasado eso en el caso suyo? Bueno, yo he tenido dos experiencias. Una experiencia que una persona, que no voy a decir su nombre, se me acercó y me dijo, me habló de la esposa de Blas Peralta, que eso era una señora que estaba sufriendo como yo, que por aquí, que por qué yo no me reunía con ella, porque ella también tenía una causa y que estaba sufriendo, que su familia estaba muy mal. Y yo le dije que no, que yo no tenía que negociar con esa señora, primero porque no la conocía, y segundo que no quería que la gente interpretara esto como que yo estaba negociando con ella. Y la otra, que fue también muy deprimente, cuando uno de ellos, que no fue Blas Peralta, pero porque él está preso, donde decían que la viuda como que estaba molestando mucho y que si yo seguía molestando, como que iban a ver lo que hacían, porque como que iban a tomar medidas para impedir que yo siguiera. ¿Eso fue por teléfono o personal? Eso fue personal. Personal. Las dos veces han sido personal. ¿Y esa persona porque era una amenaza? ¿Quién era? ¿Un pariente de Blas, un abogado?
No puedo decirlo. No quiere decir No quién quiero es. decirlo porque son personas que me tienen mucha estimación y no... Buscaron No gente tanta cercana. la estimación. No tanta. No tanta. Buscaron gente cercana. Buscaron gente cercana y esa persona cercana que Se prestaron a esa se prestaron a charlatanería. eso no la estiman tanto. Usted la conoce de hace mucho tiempo, pero no la estiman tanto. Porque Que- alguien que estima no hace eso. Porque le lleva una amenaza. Fue portavoz de una amenaza, Sí. obviamente. ¿Qué le dijo el procurador exactamente anoche? Nárrenos qué fue lo que le dijo. Él me habló de una manera apresurada, lo escuché por teléfono como nervioso y me decía que confiara en él, Ajá. que Blas Peralta lo trasladaron porque estaba enfermo y me habló que él me prometía que en 3 meses, como que Blas Peralta iba a ser devuelto a la Romana. En que, 3 meses. Que no entiendo por qué me dijo 3 meses o por qué me puso tiempo, porque se supone que si yo estoy enferma, eso lo dice el cuadro clínico, el tiempo que yo voy a estar enferma, sí o no. Entonces yo le pedí a él que yo era bioanalista y que me permitiera ir a la cárcel, a donde lo pusieron, a tomarle una muestra de sangre para hacerle una hemoglobina glucosilada y una glucosa, y me contestó que no, que eso no se maneja así. Y que él me prometía que él no iba a tener ningún privilegio. Pero es que yo no, ¿cómo? Eso es imposible, porque todo el mundo dice que eso es una cárcel con privilegio. Eso es centro Eso. abierto. Hábleme de la enfermedad de Blas Peralta, porque estuve mirando los antecedentes de este caso y ya en el mes de marzo ustedes alertaban. Me gustaría el testimonio suyo y posteriormente el del abogado, porque también vi que en ese momento hubo una alerta en el juzgado. Una persona que en su momento yo digo su nombre, porque si él fue serio para decírmelo, tiene que ser responsable para decirlo en público. Me visita, yo no estaba, y me dice que está impaciente buscándome, que quiere conversar conmigo. Cuando logramos conversar, él me dice que me ponga alerta porque se está preparando un plan para declarar a Blas Peralta como loco o enfermo para sacarlo, porque ya él había negociado y que eso era un hecho. Señor, pero está claro la prueba, mírenlo ahí. ¿Eso cuándo fue que fueron, le advirtieron? Yo llamé. Sí, hace como 2 meses. Como 2 Hace meses. como 2 meses y nosotros dimos la información, la hicimos pública en una de las vistas que se celebró en Ciudad Nueva. Y entonces advertimos que tenía 2 planes. El plan A era el tema de irse desmejorando lentamente, a propósito, Sí. para que la población lo vea como enfermo, demacrado. Y Hay eso, crema para eso. sí, y eso lo iba realizando realmente. Todo el mundo nos decía, pero él se ve muy demacrado. Y el plan B era el tema de la demencia. Incluso nos dieron a nosotros datos de médicos que fueron a visitarlos y que estaban trabajando con esos. O sea que ustedes supuestamente saben que hubo profesionales de la salud mental que fueron a visitar a Blas desde antes de todo esto, porque sería bueno incluso que conociéramos los nombres. Pero claro que sí, nosotros sabemos de médicos, lo que pasa es que ahora el expediente se lo vamos a solicitar al procurador que nos diga cuáles son esos médicos para ¿Cuáles fueron poderlo- las visitas que se realizaron? Correcto, para nosotros hacer público esa experticia que hicieron esos médicos. Y para también en el caso de que haya que imputar Peso a responsabilidad. Cachimbo que yo conozco uno. Sí. Ya. Porque esa gente se presta. Sí, no, Sí. porque ya el que se ha prestado una vez para un diagnóstico de enfermedad mental de una persona se presta 2. Correcto. ¿Cuál es una de las cosas que estuve mirando? Los procesos con este tipo de gente que tiene poder, sea poder económico, que Blas lo tiene, poder de la estructura mafiosa a la que pertenece, que es Fenantrado, porque obviamente ahí se han dado todas las circunstancias, que se mata gente, que se persigue. Hemos estado mirando, eso es histórico en este país. Son procesos lentos, es una característica. En este país, en 2 horas, a un menesteroso se le meten 30 años de prisión. Lo sabe la gente pobre. El pobre que mató a alguien, acusado de asesinato, usted lo ve tirado en el piso, en 3 personas esposadas, entran donde un juez que le lee una cosita, se terminó el proceso, usted va a juicio, entra a juicio, condenado. En este caso, háblenos del proceso como ha sido,
Porque yo vi una nota que señalaba que ha sido un proceso lento. ¿Cómo ha sido todo? ¿En qué fase del proceso se está en este momento? ¿Cuáles son los reenvíos que se han dado y cuáles las razones? Sí, ahora estamos en la fase intermedia en el proceso. Quiere decir Juicio que preliminar. en la audiencia preliminar. Quiere decir que en esta audiencia el juez de la instrucción abre la apertura a juicio. Esta audiencia se ha pospuesto 4 veces por incidentes planteados por la defensa de los imputados. Una treta que nosotros denunciamos también desde el principio, porque ¿qué fue lo que hicieron estos abogados? Algunos de los cuales pudiesen estar incluso implicados como cómplice del proceso, que nosotros en su momento lo vamos a decir. O sea que los abogados que están defendiendo a Blas también son imputables. Hay algunos que pueden ser imputables, por lo menos uno puede ser imputable. ¿Qué fue lo que hicieron cuando se le notificó digamos, todas las pruebas y la acusación? Que se la devolvieron a la fiscal, a la secretaria del juzgado de la instrucción, bajo el adefesio de que ellos no eran abogados, que ellos fueron abogados solamente de la apertura, sí, de la expresión se estila. de audiencia preliminar, de la medida de coerción, preliminar. no, de la medida de coerción, y que como eran abogados de la medida de coerción, no eran abogados de otra fase del proceso. Se reenvió para eso 2 veces, y al final entonces comparecieron estos abogados que había que notificarles nuevamente la acusación, sí. Y después que no se le notificó un video, que no se le notificó a una prueba, y entonces ganando tiempo para ellos poder sabotear el proceso. Ya para la audiencia pasada, muy extraño, el magistrado había dicho, vamos a un receso y vamos a conocer esto a las 5 de la tarde. Cuando regresó, bueno, una de las abogadas de uno de los imputados amenazó al juez en el tribunal con este tono y le dijo: magistrado, nosotros sabemos quién es usted, sabemos cuántos hijos tiene, cuál es su esposa y dónde trabaja su esposa. ¿Le dijo una abogada al juez? Una abogada le dijo al juez. De Blas Peralta. De uno de los imputados. De uno de los imputados. De uno de los imputados. Mamá, eso es Sí, terrible. una amenaza que solamente es comparable con los jueces sin rostro de Colombia de hace 20 años. ¿Cuál juez era que estaba conociendo la causa? El magistrado titular, que ahora es Rodolfo, no recuerdo el nombre de él. Entonces, cuando vinimos de receso, el magistrado se enfermó. Sí, el magistrado dijo que estaba enfermo. Espérate. Sí. ¿A qué hora fue que la abogada eso fue en la última causa? Una abogada de uno de los imputados amenaza al juez. Correcto. Y le dice que sabe dónde vive su esposo y sus hijos. ¿A qué hora fue eso? Eso fue a las 4 de la tarde. El juez se va a receso. ¿Y cuándo termina el receso? Y a las 5, cuando regresamos otra vez a la audiencia, El juez estaba enfermo. Que se iban a conocer los incidentes, entonces el juez se parqueó en el sentido de miren, hay que no, por un problema de salud, la norma me permite que hay que posponer la audiencia porque... La pospuso. Sí, he venido sufriendo, no se lo había dicho a ustedes porque pensábamos que íbamos a terminar, y entonces pospuso la audiencia. Eso, ¿qué fecha ocurrió eso, esa última audiencia? ¿Qué fecha fue? 28 de octubre. Eso El 28 fue el de 28 de octubre. Sí, O sea, 28 de octubre. Hace días. Hace poco, hace días. Hace días, sí. O sea, estamos hablando, es importante que ustedes recuerden el nombre del juez. Me parece muy grave que usted no lo recuerde. Cuando hagamos una pausa, trate de recordarlo. Correcto, porque sí, es lo voy importante a decir quién es ese juez. Lo voy a revisar, Claro, sí. eso es una cosa básica. O sea, el juez le amenazan en estrado, le dicen que saben dónde trabaja su esposa y cuáles son sus hijos. El juez se va a una pausa y cuando regresa dice que está enfermo. Usted le pidió al Procurador General de la República anoche que confiara en él. ¿Usted confía? No. ¿Por qué? Porque primeramente él no utilizó una medida, no fue delicado conmigo. Se supone que él antes de tomar esa decisión debió decírselo al abogado y el abogado manifestármelo a mí. Él lo hizo escondido. No sé con qué propósito, porque no hay nada oculto. De una vez la noticia lo divulgó. Entonces él ahora tiene que probarme a mí que él es una persona justa, devolviendo a Blas Peralta a la cárcel de la Romana, y que si de verdad Blas Peralta está en esas condiciones,
que le lleven los médicos allá. De verdad que esto me está recordando el plan Renove. Yo estaba bien pequeña, pero no se me olvida todo lo que pasó en ese proceso. No entiendo por qué Blas Peralta lo protegen tanto. Están construyendo un monstruo para su propia costilla. En el caso de Ismael Paniagua, que fue el primero en asumir la responsabilidad. ¿Usted conoce a Ismael Paniagua? Ismael Paniagua me conoce desde chiquitica. ¿Cómo va a ser? Claro, somos del mismo pueblo, somos sanjuaneros los dos. Yo iba a su casa, su papá me adoraba y yo sé que él también me quería mucho, pero... Pero Ismael no, ni siquiera Ismael la notificó, porque tampoco, yo de Ismael digo que además Ismael tuvo 30 años en la UAS, sí, con el profesor Aquino. No, con Roberto Santana, sí. No, sí, al lado de Roberto, pero estaban en la misma facultad los tres, en la misma facultad los tres. Correcto, sí. Inclusive, o sea, hay lugares, y la UAS no es un universo tan grande, para que Ismael Paniagua no haya visto nunca a Mateo Aquino Febrille. ¿Usted llamó a Ismael Paniagua? Le hice 2 llamadas, ayer el mismo día. El sábado. El sábado. Sí, porque antes de yo quería saber la verdad para hablar con certeza. Lo llamé por el celular de mi esposo, no lo cogió. Entonces después lo llamé del mío y lo cogió. Él comenzó a decirme muchas cosas que me parecieron vanas. Y yo le dije, no, está bien, dejémoslo ahí. Y le cerré. ¿Por qué? Porque él me conoce perfectamente a mí. Vamos a recordar un poco quién era Mateo Aquino Febrille y lo que esto ha significado para usted y su familia, pero antes vamos a hacer una pausa para tener esa segunda parte y decirle a la gente que pueden comunicarse. Cuando regresemos le vamos a poner los números. Quisiera, señor director, que nos marchemos con una entrevista que hicimos en el mes de junio, el corte de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, cuando ya le decía a el señor Blas Peralta que se dejara de estar buscando padrinos políticos y que buscara buenos abogados, porque ese caso iba para adelante. Le dejamos con lo que dijo Jenny Berenice Reynoso. Que implica el reconocimiento de la fiscal del distrito de que ella estaba recibiendo presiones. Claro. Ella estaba sentada ahí mismo donde está hoy la viuda. 4 meses después se ha consumado la cosa. El señor Blas Peralta ha sido llevado a un régimen semiabierto, el más libre, hecho para personas que superen los 65 años de edad y que estén a punto de salir de la cárcel por delitos que no impliquen asesinatos ni violación. Yo lo único que le puedo decir a Blas Peralta es que no pierda su tiempo, que busque buenos abogados y se defienda, porque la Fiscalía del Distrito no le va ni a consentir variación de medida de coerción, ni a pedir menos de 30 años, o sea, ningún escenario posible. Aunque yo no estoy para aconsejarlo, porque eso es verdad. También le digo que no pierda su dinero tratando de comprar querellante, que yo primero debo aclarar y decir que tengo confianza en que la familia de Febrille no aceptaría ninguna negociación. Tengo absolutamente confianza en eso, pero que recuerde también que ese es un caso de orden público, lo que implica que aún los querellantes retiren su querella, el Ministerio Público va a continuar la acción, es decir, que se dedique a defenderse, también que deje de andar buscando padrinos políticos, que se defienda. Entonces quiere decir que su despacho ha sido tocado varias veces. Eso es muy importante, lo importante es que sepan que no. Que sepan que no, que ese proceso es una acusación sólida y que el Ministerio Público la va a sostener.